Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga aún más. Para mí es un privilegio y un honor traer palabra de parte del Señor en esta mañana. Un saludo de parte de nuestra amada iglesia allá en Barrio Negros, en Corozal. Tuvieron la oportunidad de la semana pasada recibir a otro siervo de nuestra casa, ¿verdad? Nuestro hermano Eli Javier y su esposa Saraí, que estuvieron con ustedes el domingo pasado aquí en su iglesia. Y nuestro amado pastor, el reverendo José Roca, y nuestra congregación les envía un saludo cordial, ¿verdad? Y dándole las gracias al Señor por la oportunidad que nos dan de traer palabra viva y eficaz de parte del Señor. Quiero contarles una anécdota, y es que en estos pasados 5 años que hemos estado compartiendo con esta amada congregación, veníamos por aquí solitos, veníamos por aquí acompañados con la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y en medio de la travesía, en medio del compromiso y el anhelo de servir en el ministerio, el Señor, en el camino con firmeza, como tienen el tema aquí, manteniéndonos firmes en la promesa de lo que Dios ha dado para nuestra vida, en el caminar del cristiano, en mi caminar, el Señor me ha regalado a mi amada esposa. Me ha bendecido de tal manera que no se imaginan cuán grande es nuestro Dios. Así que matrimonios que están aquí en este lugar, jóvenes que están en el proceso de la espera, cuando le somos fieles a Dios, cuando esperamos en el tiempo del Señor, el Señor bendice nuestra vida. Estaba a punto de llegar a los 30 años, por poco me quedo jamón, es la verdad. Pero en el momento exacto de Dios, es que Dios trajo la bendición. Y así fue como Dios cruzó nuestros caminos. Así que para mí es una gran bendición presentar a mi amada esposa, ¿verdad? Camalis Torres, la que nos acompaña en esta mañana. Y también un saludo, Glenda, de parte de los jóvenes de nuestra amada iglesia, ¿verdad? El ministerio de Lienay, de aquí de la casa, la cual hemos tenido la oportunidad de compartir en otras ocasiones. Me acordaba cuando bajaba por las curvas de Coamo, Glenda, que un Viernes Santo, iglesia, y tengo que soltar esto porque no lo había dicho, esto es fuera del mensaje, me invitaron a un retiro de jóvenes en Villalba, en casa de un hermano, no me recuerdo el nombre ahora mismo, pero yo recuerdo que de momento yo bajaba por aquellas curvas, y yo decía, santo, santo. Y el que me diga a mí que no entra en la presencia del Señor en aquel lugar, imposible. Aleluya. Pues para mí es una gran bendición, ¿verdad? Poder compartir con ustedes en esta mañana palabra viva y eficaz de parte de nuestro Señor. Me gustaría que pudiéramos estar en pie, por favor, y poder compartir una palabra que nuestro hermano Osvaldo, Santo Osvaldo, en medio de la clase, él estaba hablando de esa travesía, de la equidad. Y el Señor nos llevaba en este camino al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole,
ten confianza, levántate, te llama el maestro. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En una versión traducción viviente, quiero que escuches esta parte. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: dígale que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, Él te llama. Y dice que Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que te haga?, preguntó Jesús. Rabí, dijo el ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Oramos en esta hora. Señor y Padre nuestro, al venir delante de tu presencia, Señor, con temor y temblor, presentamos esta palabra, Señor, que ha impartido y ha sido impartida primero en mi corazón, Señor, en la cual tú has ministrado con cuerdas de amor, Padre. Así mismo como hablaste a la vida de Bartimeo, hablaste a la mía, y en esta mañana has de hablar a tu amada iglesia, Señor Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que harás en esta mañana. Gracias, Señor, porque lo que tú has prometido en este lugar, en esta mañana ha de cumplirse, Señor. Solo queremos hacer tu voluntad. Solo queremos depender de ti, Señor. Pero en esta mañana, Señor, queremos llevar esta palabra inspirada por ti, redarguida por ti, instruida por ti. Porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Y nosotros queremos seguir tus pasos, Señor. Es en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora que oramos. Amén. Te puedes sentar, iglesia. Y yo te voy a pedir que ahí mismo donde estás, evites toda distracción y mantengas la reverencia que desde el principio en este devocional el Señor ha tenido para tu vida. Pero quiero que ahí mismo donde estás cierres tus ojos en esta hora. Y hay una alabanza que anhelo que en esta mañana podamos escuchar. Porque algo Dios tiene separado para ti en esta hora. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y escuchamos esta alabanza. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe, irás. Todo lo que diga, irás. Mis palabras están en ti. No temas
más ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz, por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti, y bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los años. Te escogí para avergonzar los fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Aquel que entendió cada letra de esta canción, es sumamente especial entender que Dios te separa desde mucho antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Ya Dios conoce tu destino, ya Dios conoce tu propósito, ya Dios conoce para lo que Él te llamó, y por sobre todas las cosas sabe el camino por el cual vas a seguir. El ministerio de Jesús a mí me llama mucho la atención, porque en gran medida todos los milagros ocurrieron en el camino. Mientras Jesús caminaba, cada uno de sus milagros, de lo que el Padre le mandaba y le ordenaba hacer, cada uno de esos milagros ocurrían en el camino. Muchos de los personajes bíblicos, por ejemplo, como Jairo, salieron corriendo de su casa a buscar ese milagro que ya estaba escrito con su nombre. Así como la mujer del flujo de sangre salió llevando 12 años invirtiendo todo su dinero en buscar una cura, y resulta que en el momento menos inesperado, Jairo, buscando un milagro para su hija de 12 años, y una mujer que llevaba 12 años buscando sanidad, ambos se encontraron en el camino, en el mismo lugar donde estaba Jesús. Y es que cuando tú miras el escenario completo, el ministerio de Jesús fue exactamente en el camino. El mismo que en el libro de Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo nos demuestra, haciendo el verbo en acción,
que además de ser el camino, la verdad y la vida, Él camina en el camino. Él va por el mismo camino que tú y yo andamos. Y es que el dato interesante es que me llama la atención porque el escenario en donde se encuentra con Bartimeo, dice el contexto histórico que se encontró con Bartimeo a la orilla del camino. Y dice que fue el último milagro que Jesús dio antes de ser crucificado. Muchos sabemos que después fue el milagro de la oreja, que Pedro le cortó la oreja a aquel centurión. Pero el milagro directamente destinado para un propósito en particular fue el milagro de Bartimeo a la orilla del camino. El nombre de Bartimeo significa hijo del ciego. Así que en la historia bíblica solamente habían dos ciegos, el padre y el hijo. Así que de nacimiento ya su hijo había heredado la enfermedad, la condición de ser ciego. Ya estando allí, el escenario estaba perfecto. Y quiero decirte algo porque en muchas ocasiones solamente pensamos que el milagro puede ocurrir cuando hay terreno fértil. La parábola del sembrador habla de 4 escenarios. A la orilla del camino, en pedregales, entre espinas y en tierra fértil. Pero en el momento en donde se encontraba Bartimeo, el escenario en donde era, a la orilla del camino. Así que aun cuando tú siembras a la orilla del camino, cuando tú y yo trabajamos el campo, a la orilla del camino como está este templo, el milagro ocurre en el nombre de Jesús. No hay nada ni nadie que pueda apartar el propósito de Dios, aún en el terreno en que se encuentre. El detalle interesante es que cuando hay un corazón dispuesto a recibir el milagro, aunque te encuentres a la orilla del camino y aunque estés en tierra fértil, el milagro va a ocurrir. Y mira el detalle. Bartimeo, en los 4 evangelios se habla acerca de esta historia. Cada uno con una visión diferente. Claro está que en donde único mencionan el nombre de Bartimeo es en Marcos. Pero me encanta el escenario de Lucas, porque Lucas dice que él estaba alrededor de mucha multitud que venía con Jesús. Y es que Lucas expresa que la multitud que estaba alrededor de Jesús venía de diferentes lugares. Venían de Samaria, venían de Jericó, venían de diferentes lugares para estar cerca del Maestro. Asimismo como nosotros llegamos a la casa del Señor y venimos de diferentes lugares. Gente de mi iglesia me decía, Omar, ¿tú vas a Ponce? Sí, porque allí también se adora y se alaba al Señor. Y te tengo que decir algo, si siguen tocando los coritos esos salseados, merengueados o algo, me van a tener que amarrar las piernas porque yo estaba ahí, imagínate. A mí me gusta. Porque es que mira, cuando tú ves el milagro y cuando tú sabes que está cerca, cuando tú sabes que Jesús llega cerca y que tú estás dispuesto a ir al encuentro del Maestro, el gozo, la fortaleza, el avivar, nada ni nadie puede detener el gozo que hay en ti. Nada ni nadie, iglesia. Nada ni nadie. Oye, un escenario que mi hermano Osvaldo hablaba en la clase antes del proceso de la sanidad y el milagro a Bartimeo, eran las palabras que Jesús declaró a la mujer adúltera. En el Evangelio de Juan, allí estando esa mujer, había gente que la quería apedrear. Y decía el hermano Osvaldo que mira, solamente una palabra. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es que todo aquel que esté libre de pecado, mano, si tienes una piedra en tu mano, prepárate. Porque ¿sabes qué? La autoridad de Cristo es mayor.
Y con cuerdas de amor hay que soltarlas. Porque no somos quien para tirar la piedra si hemos pecado. Y te lo dice alguien que no porque tiene un llamado pastoral o porque es pastor de jóvenes, no es perfecto. Siempre le he enseñado a los jóvenes de mi iglesia que antes de ser pastor soy un humano cualquiera. Y que caigo, peco, pero me levanto con mayor fuerza en el nombre de Cristo. Y que no vuelvo a caer en lo mismo. Yo me imagino a Bartimeo haciéndose tantas preguntas en el escenario. Oye, Jericó, una tierra que en aquel tiempo, según el Nuevo Testamento, dice que en ese momento Jericó era un lugar de abundancia, de riquezas, que la economía se movía, así que Bartimeo no era bobo. Una semana antes de la Semana Mayor, dice que los mendigos se acercaban a la ciudad. Y en ese momento ya Bartimeo se estaba moviendo para estar cerca del camino, porque sabía que iba a pasar mucha gente. Sabía que cuando él pidiera limosna, le iban a dar. ¿Cuánta gente se acerca para pedir ayuda? Y estamos nosotros preparados para bendecir. Yo me acuerdo cuando yo me acerqué por primera vez al templo. Yo me acerqué sin tener papá. Yo soy huérfano de padre. Y yo me acuerdo que cuando me acerqué, mucha gente me decía, es que Dios es tu padre. Y yo decía, pero preséntamelo. No, es que Dios te ama, pero preséntamelo. Y se me hacía difícil. Y estando allí a la orilla del camino me encontraba en el templo. Pero nadie podía decirme con exactitud quién es ese padre que abraza, que ama, aún estando en el templo. Aún sabiendo que en el templo hay riqueza, hay abundancia de bendición. Aún sabiendo que hay hermanos que han pasado por procesos más difíciles. Estando en el templo, había muchos que estaban ciegos. Y es que, hermanos, en el momento y en el escenario en el que se encuentra Bartimeo, ¿cuánta gente, aún él estando ciego, nada ni nadie le robaba el gozo que hay en él? Pero cuánta gente pasaba por el lado y se hacía de la vista larga. Y preferían ponerse las gringolas, ponerse las vendas, para no darle una bendición, para no levantarle. Pero es que el detalle de Dios es que en su tiempo, en el momento preciso, sea en el otoño, sea en la primavera, sea en el invierno, sea en el verano, en el momento preciso, el que tiene control del kairos, el que tiene el control del tiempo, llega en el momento indicado. Dice que allí en ese momento, estando cerca, ya Bartimeo sabía que por allí iba a pasar Jesús de Nazaret. Y dice que estando allí, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuánta gente cuando tú y yo estamos en quebranto? ¿Cuánta gente te dice, cállate, mantente en silencio? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gimes? ¿Por qué le gritas a tu Dios que lo necesitas si Él no te escucha? Así llegué yo a la iglesia. Así llegamos muchos. Por fuera podía ser que yo estaba bien, pero por dentro mi alma gemía. Por dentro mi alma gritaba, ¿dónde está mi Padre? ¿Dónde está el Dios vivo que la gente dice? ¿Dónde está aquel que lo quiero encontrar en un abrazo, pero nadie me lo da? Al igual que Bartimeo, estando todos los años a la orilla del camino, en el momento indicado,
fue donde Dios llegó. El mismo Jesús lo conocía desde mucho antes que estuviera en el vientre de su madre. Ya sabía que iba a venir con esta enfermedad de nacimiento. Pero todos los años Él llegaba al mismo lugar. Pero había algo diferente, hermanos y hermanas, en ese momento. Y es que allí se iba a encontrar con el Maestro. Allí se iba a poner en práctica una palabra sumamente importante en la vida del cristiano. Y es la fe. Y es que el título del mensaje de esta mañana es ese. Es el salto de fe. Dice que el escenario antes en el que se encontraba Jesús, dice que dialogaba con dos de sus discípulos, Santiago y Juan. Dice que el escenario anterior, estos dos discípulos le estaban haciendo una petición a Jesús. Que cuando Jesús fuera gobernante, que cuando Él estuviera en su reino, Él los sentara uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y dice que hubo una pregunta de parte de Jesús a sus discípulos. ¿Qué quieres que hagas? Iglesia, en esta mañana, ¿qué tú quieres que Dios haga en tu vida? Porque la misma pregunta el mismo Jesús se la hizo a Bartimeo. ¿Qué quieres que hagas? Y es que el detalle en el escenario de Santiago y Juan, ellos estaban buscando unos puestos de preferencia. Como Jesús es rey, yo quiero estar a su izquierda y quiero estar a su derecha. ¿Cuántas veces hay personas que quieren estar así? Yo soy uno. En un momento dado decidí querer estar a la izquierda y cuidado hacia la derecha, al frente, atrás, en todos lados con Jesús. Pero ¿cuántas veces el mismo Jesús nos dice, no es el tiempo? ¿Cuántas veces queremos adelantar la bendición y cuando Jesús mismo te dice, detente, tómalo con calma? Yo te daré la bendición en el tiempo indicado, en el momento en que lo necesitas. ¿Cuántas veces nos detenemos? Y es que la petición que le hemos presentado a Jesús no es lo que realmente nosotros necesitamos. En ese escenario, el maestro le hace la misma pregunta a Bartimeo. La misma pregunta que le hizo también a sus discípulos Santiago y Juan. ¿Qué quieren que haga? Yo me imagino Jesús haciéndole la pregunta a Bartimeo y sus discípulos refunfuñando. Mira este gritando y a mí no me concede mi petición. Aleluya. Pero a este le está preguntando. Y cuidado si le sana la vista. Y a nosotros no nos deja ni sentarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Y es que ellos estaban con esas preguntas. Ellos estaban con esos pensamientos. Pero Jesús no estaba mirando lo que ellos querían. Jesús vio en Bartimeo su corazón. Jesús vio en Bartimeo un corazón fértil, un corazón dispuesto, que aún estando a la orilla del camino, iglesia, veía en él que en él se iban a cumplir grandes promesas. Que el momento indicado era ese, para levantarlo de aquel lugar, para que ya no siguiera mendigando, sino que para que en ese momento se levantara y saltara con mayor fuerza. Pero el momento indicado, cuando le hace la pregunta, ¿qué quieres que haga? Dice que aquel ciego solamente lo que dijo fue que me devuelvas la vista. Otros evangelios dicen que pueda ver. Y solamente lo que se necesitó fue una palabra. Levántate.
levántate. Y dice que con mayor fuerza se quitó la capa y se levantó y comenzó a declarar bendición. Y es que en ese momento, iglesia, así mismo como Bartimeo se levantó y dio un salto de fe, echó la capa hacia un lado y comenzó a declarar bendición. Así mismo ocurrió en mi vida un día. Un niño de 4 años que fue separado de sus padres. Un niño sin tener nada. Sin tener a un padre que desde los 4 años fue ciego. Decidió reconocer a otro hijo que no era de él en vez de reconocer a su propio hijo. Prefiere dejar a su hijo de sangre huérfano para salir de la casa y dejar a una joven de tan solo 18 años embarazada. Una joven que solamente tenía una visión pensando en ella y decidió practicar un aborto. Allí donde sabía que había gente que la estaba señalando porque estaba embarazada. Allí donde fue a una clínica y el doctor que trató de practicar el aborto, cuando trató de tomar mis pies, no me pudo sacar. Y un 19 de julio de 1985 nació este negrito bombón. Y es que, hermanos, cuando Dios tiene algo para tu vida, no importa cuán ciego estés, lo que tiene para ti se cumplirá. Algo que me encanta que dice el pastor Marcos Brunet, él dice que Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Y es que a los íntimos, Él decide formarlos desde mucho antes que estuvieran en el vientre de su madre, para en ellos destinar grandes cosas. Para Él mismo decirle, eres llamado profeta, eres llamado pastor, eres llamado evangelista, pero antes que todo eso, eres llamado mi hijo y mi hija. Y es que así mismo, iglesia, como Dios nos separa, así mismo es como Dios nos ha escogido. Él mismo dice en Juan que Él nos ha elegido desde mucho antes que tú y yo lo eligiéramos a Él. Así mismo en ese escenario, Él mismo ya sabía que se iba a encontrar con Bartimeo. Oye, y dice en el Evangelio de Marcos que Él no solamente sanó a Bartimeo, sino que lo sanó a él y sanó a su padre, a los dos. Porque la bendición que Dios tiene para tu vida en muchas ocasiones viene en grande, iglesia. No tengas en poco los detalles. Dios tiene detalles para nuestra vida que se convierten en grandes bendiciones. ¿Qué pensaba yo? ¿Qué pensaba yo que iba a ser llamado hijo de Dios? ¿Qué pensaba yo que aun cuando mi padre biológico me abandonó, el mismo Jesús en la cruz del Calvario decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que yo sabía que tenía un hermano mayor que él mismo decía, mira, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Yo no sabía eso. Yo no sabía que tenía un hermano mayor llamado Jesús que estaba viviendo lo mismo que yo estoy pasando, que lo estaba viviendo antes. Y es que resulta que mi hermano siempre vivió los acontecimientos mucho antes que yo lo viviera. Y es que, qué mejor que seguir los pasos de Jesús, que es mi ejemplo y tu ejemplo a seguir. Yo podía estar ciego por el rencor. Yo podía estar ciego por el odio. Yo podía estar ciego por muchas cosas. Pero en el momento en que me quité la venda, iglesia,
cuando abrí mis ojos, comencé a ver la gran bendición que Dios tenía para mí. Y es que las bendiciones que Dios tiene para ti son en grandes, iglesia. Lo que Dios tiene separado para ti, nada ni nadie lo puede detener. Yo recuerdo que estando en mi habitación, estando en los secretos, yo me crié en un hogar de crianza desde los 4 años hasta los 21. Yo recuerdo que mi mamá, a la edad de 17 años, bien joven, ella tenía 34. Yo llevaba 13 años sin verla. Y una mañana, a punto de graduarme de mi escuela superior, yo recuerdo que estando en la escuela, la trabajadora social fue a buscarme. Y recuerdo que estando allí, un estudiante con excelentes notas, a pesar de los procesos que estaba pasando, sirviendo en la iglesia católica, estando ahí, porque donde quiera que tú sirvas al Señor, después que tú tengas un corazón dispuesto y que lo hayas aceptado como tu Salvador, mira, Él hace contigo como Él quiere. Yo iba a ser sacerdote, que yo iba a pensar que me iba a casar, aleluya. Es que lo que Dios tiene separado para ti es en grande, iglesia. Yo recuerdo que estando en la escuela allí, yo nunca había tenido contacto con mi trabajadora social. Quiero que entiendas el testimonio porque mi esposa también es trabajadora social, aleluya. Y es que estando allí, yo recuerdo cuando mi trabajadora social llegó y me dijo, Omar, te tengo que dar una noticia. Tu mamá ha aparecido. Pero yo recuerdo que la noticia vino en un tiempo de gozo y felicidad. Yo le había dicho al Señor, Señor, la única herramienta que tengo para poder buscar a mis hermanos y echar hacia adelante es tu presencia y la educación. Por eso me esforzaba al máximo. Estaba a punto de graduarme, a 1 semana y media de graduarme de mi escuela superior. Quería estudiar justicia criminal, lo estudié, porque quería hacer justicia para todos aquellos niños que habían sido marginados. ¿Qué iba a pensar que después el Señor me iba a sacar del área de justicia para llevarme a ser pastor? Amén, aleluya. Mejor. ¿Por qué? Porque estando enfocado en otras cosas, en aquel momento, cuando menos me lo esperé, en aquella escuela, en aquel salón, me entero que mi madre había fallecido. El mismo día de las madres me tocó enterrarla. 13 años sin verla. Un mes antes, uno de mis hermanos de sangre por parte de madre es llevado al hogar de crianza donde yo estaba. Un niño que fue separado al igual que yo tenía 4 años en aquel momento. Él lo que tenía era 1 añito de edad. En ese momento ya tenía de 13 para 14. Y me tocaba darle la noticia a él. Y cuando llego a hablarle, ¿tú sabes lo que es que te diga ese niño? Mami ha fallecido. Y sin él saber nada, pero Dios lo sabe todo. Lo preparó a él antes de yo darle la noticia. Y yo recuerdo que pasando por tantos procesos, tantas cosas, decía que no me iba a graduar, decía que iba a dejar muchas cosas perdidas. Pero recuerdo que estando en mi habitación, estando allí, iba a cometer una de las locuras más grandes de mi vida. Recuerdo que solamente le dije a Dios, Dios, ¿sabes qué? Si tú no me vas a responder, si lo que la gente dice que tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia, de bendición, si en estos momentos tú no me respondes, ¿sabes qué? Conmigo no cuentes. Y es que cuando retamos a Dios, aleluya, no respondió. Y así mismo puse la soga en mi cuello y me lancé. Pero como nuestro Dios es tan perfecto, parecía que habían recortado aquella soga con una tijera.
En el momento en que caí de rodillas, un estuche tan pequeño tenía adentro una Biblia que me habían regalado en mi primera comunión. Y me dio en esta cabeza tan pequeña. Pero cuando se abrió esa Biblia, se abrió en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 5. Porque desde mucho antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te separé y te santifiqué para que fuera profeta en todas las naciones. En ese día yo me quité la venda. En ese día yo solté la capa. En ese día yo me levanté con más fuerza. Y solamente declaré, Señor, ¿sabes qué? Aun cuando no tenga mi familia, aun cuando no tenga nada, aun cuando esté pasando por los procesos que estoy pasando, yo quiero declarar como Josué, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Oye, no encontraba, yo decía, ¿sabes qué? Lo que yo pensaba que era amor. Yo decía, yo me tengo que casar con una persona sufrida, con una persona que haya sido abandonada, con una persona que había pasado por diferentes cosas. ¿Y sabes qué? El Señor me enseñó que el amor era todo lo opuesto. Oye, mi esposa es totalmente diferente a mí. Pasó por muchas otras cosas que en otro momento, iglesia, les contaremos. Pero comencé a entender que si el amor era totalmente diferente a lo que yo estaba viendo, y que el que da amor se llama Jesucristo, comencé a darle la bienvenida en mi corazón. Estaba sirviéndole en la iglesia. Estaba ahí. Y cuando menos me lo esperaba, en el tiempo de Dios, pasé por muchos otoños, pasé por muchos veranos y por muchos inviernos. Pero lo que más me encanta es que todas las mañanas paso por mi tiempo de primavera. Todas las mañanas renuncio a mi propio yo, tomo mi cruz y le sigo a Él. Y así ese cántico de adoración lo llevo conmigo. Promesas grandes el Señor ha hecho para sus vidas, iglesias. Asimismo como me he comprometido en la obra del Señor y pasando por cualquier tiempo, por cualquier estación, dejando que el Kairos de Dios esté en mi vida, dejando que Él tenga el control completo, comencé a ver que las promesas de Dios se cumplen. Volví de nuevo a reunirme con mis hermanos después de 26 años. Volví de nuevo a reencontrarme con mi padrastro. No sé nada de mi padre, pero ¿sabes qué? Oro todos los días de mi vida para que el Señor guarde su corazón, guarde su vida. Si está en los cielos, que esté ya con Él. Mi madre, aun cuando ha fallecido, doy gracias al Señor porque me trajo al mundo. Doy gracias a Él porque si no llegase a ser por ella y por mi padre, yo no estuviera aquí. Doy gracias a Él, al Señor por excelencia, que el vacío que había en mi corazón, Él solamente lo llenó. Porque cuando Él mismo lo prometió y me dijo, Omar, yo lo haré otra vez. Yo lo haré. Yo lo haré para tu vida, familia. Yo lo haré para tu vida, iglesia. Y lo que yo pensaba que no me iba a casar, hoy en día me casé. Pensaba que no iba a tener hijos. Todavía no tengo hijos biológicos, pero tengo hijos espirituales por montones. Una sociedad de jóvenes que yo digo, Señor, wow, hay que creer en la juventud. Hay que levantar los brazos de nuestra juventud. Pero jóvenes, hay que levantar también los brazos de los adultos. Porque cuando yo llegué solo a la iglesia, sin mi familia, allí recibí muchos abuelos y muchas abuelas. Allí había muchos tíos. Allí había muchos padres y muchas madres. ¿Y saben qué? Aquí tengo muchos también. Aleluya. Pero es que el tiempo de Dios, iglesia,
Es un tiempo perfecto. Así como se encontró con Bartimeo en aquel lugar, así donde estuvo con él declarando la palabra, allí mismo Bartimeo se levantó y dio un salto de fe. Así mismo en aquel lugar, en aquella habitación, me levanté con mayor fuerza a los 17 años y dije: Señor, ¿sabes qué? Todos los días te serviré. Todos los días te serviré. Ya no quiero ser ciego. Ya no quiero tener una venda. Quiero ver con tus ojos. Quiero ver con tus ojos. Y es que, iglesia, en esta mañana, así mismo como el Señor ha hablado a nuestra vida, te puedo decir que no es fácil. Tengo 33 años. Mucha gente me ha dicho: has pasado por muchas cosas. Solamente te conté algunos rasgos de mi vida. Pero ¿sabes qué? Es que así mismo como Dios hace, Dios transforma, Dios renueva y Dios restaura. Aquel que un día quitó la venda de mis ojos, aquel que me salvó de la muerte, aquel que te vio a ti cuando llegaste a este lugar quebrantado, con un corazón destruido. Hay gente que dice: mira, yo nací en el Evangelio. Amén, aleluya. Pero aun cuando nacimos en el Evangelio no lo sabemos todo. Pasamos por muchas cosas. Y aquellos que venimos de coger piedras en el camino y que esas pedras te dieron duro, pero que te han formado en las manos del alfarero. Esas manos, iglesia, que son las que en todo tiempo, al igual que en la vida de Bartimeo, le quitó la venda y le transformó. Así mismo como ustedes cantaban en esta mañana: mi alma tiene sed de ti, Señor. Allí Bartimeo lo que estaba diciendo: Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántas vidas están gritando allá afuera? Ten misericordia de mí. En ti y en mí está Jesús. Porque cuando nosotros nos quitamos las vendas y le decimos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Aunque el tiempo sea difícil, aunque los procesos que esté viviendo en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la riqueza, aunque esté pasando por lo que esté pasando, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú lo harás otra vez. Yo sé que tú lo harás otra vez, Señor. No te afanes, iglesia, por el día de mañana. Vive el día de hoy. Vive el pan nuestro de cada día. Recíbelo, iglesia. Gloria a Dios. Por eso el Señor ha estado y estará con ustedes. Pero hay que permanecer fiel. Bartimeo todos los años fue fiel. Llegaba al mismo lugar. Y estando allí, en ese momento, en el tiempo de Jesús, allí fue donde recibió su milagro. ¿Cuántos años pasaron? Yo no sé. Hay mucha gente que pierde el tiempo en que si el milagro fue en la salida o en la entrada. Hay mucha gente que pierde el tiempo mirando otras cosas, distrayéndose por cosas momentáneas. No pierdas tu tiempo, iglesia. El Dios que te ama está frente a ti. El Dios que pelea por ti está frente a ti. El Dios que ha luchado por ti en todo tiempo te dice: yo peleo por ti. Yo te amo tal y como eres. Yo extiendo mis brazos para recibirte una vez más. Así mismo, iglesia, nunca pensaba que mis hermanos le iban a servir al Señor.
Nunca pensaba que mis hermanos tenían el mismo propósito de mi vida, de buscarlos y encontrarlos. Pero resulta que todos tenían el mismo deseo y el mismo anhelo. Hace aproximadamente un año fue el último encuentro. Mi esposa y yo salíamos para Florida. Y en mi mente y en mi corazón estaba preparado ese encuentro. Allí cuando me separaron, había una niña recién nacida. El mismo rostro de mi madre, Marilidia. Habían pasado 26 años. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado en tu vida que has encontrado la promesa de Dios. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado y pasó en la vida de Bartimeo para él recibir el milagro. Pero yo recuerdo esas navidades cuando a la puerta de mi hogar llegó aquella niña. Allí, en aquel momento, la última venda de mi vida fue quitada. Estando allí, iglesia, aquella niña entró con mi sobrino, un niño de 5 años. Y allí te puedo decir que el Señor sanó una de las más grandes heridas. Un niño de 5 años, el mismo rostro de su tío. Allí, cuando yo veía entrar a aquel niño diciendo, uncle, tío, 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 recordé el momento cuando me separaron de mi familia. Mamá, mamá, mamá. Pero ¿sabes qué? Allí, en el lugar de encuentro con el maestro, recuerdo cuando le dije, Padre, 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 gracias por darme la bienvenida a casa. Gracias, iglesia. Porque para todos tenemos que ser equitativos. No podemos juzgar. No podemos estar señalando. Tenemos que levantarnos, quitarnos la venda y abrazar al necesitado. Gente como yo estamos afuera buscando el abrazo de una iglesia. Gente como yo estamos allá afuera buscando el abrazo de Jesús. Y tú y yo lo tenemos. No es tiempo para señalar. No es tiempo para ser jueces. Es tiempo para amar. Es tiempo para amar. Porque si hoy Cristo viene, Él mismo te va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te he dado? ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Allí en ese lugar de encuentro, estando con mis hermanas, allí Dios sanó una de las más grandes heridas de mi vida. Y allí dejé todo dolor, todo rencor. En esta mañana, Dios quiere que la abraces, que quites la venda de tu rostro. Y que así mismo, como el rey David decía en el Salmo 145, versículo 8, aquellos que me invocan con sinceridad me encontrarán. Aquellos que me piden, yo les daré. Aquellos que me llamen, yo abriré las puertas de los cielos. Aquellos que me busquen, me encontrarán. Asimismo, en esta mañana, iglesia, yo te voy a pedir que te puestas en pie.